Los avatares de la resistencia. Una reseña de la marcha del fin del mundo. El destino no siempre es lo que importa. A veces tiene más relevancia el viaje. Esa parece ser la premisa del nuevo libro de Marcos y Fuentes, La marcha del fin del mundo, donde se narran los pormenores de la famosa marcha de los cuatro suyos. Aunque narrarlo después de muchos años supone el reto de enfrentar los límites de la memoria y sus desvíos, esto es resuelto con la revisión de investigaciones posteriores a la época y los recuerdos de terceros. El autor es el conocido periodista y escritor Marcos y Fuentes. Participó como reportero en diferentes programas de investigación como La Ventana Indiscreta, donde sus reportajes tenían como fondo musical el soundtrack de diferentes animes de los 90. También se caracterizó por iniciar diferentes proyectos en el mundo del blog, como El útero de Marita y La Mula. Actualmente conduce el mini noticiero matutino La Encerrona y ha publicado 8 libros hasta la fecha. En cuanto a la obra, esta narra de forma ágil y muy creativa los entretelones de la marcha de los cuatro suyos. Para ello, el autor recurrió a sus recuerdos como practicante de un proyecto periodístico de oposición al régimen fujimorista en el 2000. Ahí, vivió en carne propia la experiencia de registrar las noticias en medio de la presión del gobierno y fue testigo en primera persona de las acciones de diferentes periodistas, políticos y empresarios en un momento crucial para el Perú. La estructura del libro está conformada por una introducción, 20 capítulos y un epílogo, cada uno con títulos bastante imaginativos y con un tono irónico. Además, al final de cada uno de ellos, el autor incorporó una sección llamada Apuntes documentales. Esta contiene las fuentes de donde se extrajo la información de los hechos contados y la sugerencia de una canción para ir escuchándola mientras se lee el texto. Este recurso es recuperado del estilo del blog El útero de Marita. Ahora bien, el libro es en esencia una crónica, porque narra los eventos que ocurrieron durante la organización de la marcha de los cuatro suyos. Según la clasificación de Adler y Van Doren, ese texto sería considerado como un libro de no ficción teórico, debido a su parecido con la historia, narración de hechos reales, aunque con la salvedad de que no son lo mismo ni pertenecen al mismo ámbito. Uno es periodístico, el otro científico-social. Un aspecto positivo del libro es el recurso de la entrevista con diferentes participantes de los momentos narrados y la revisión de documentos posteriores a la época. Esto permite evitar las distorsiones del efecto Mandela, incluir perspectivas diferentes y observar cómo afectó el paso del tiempo a todos, a tal punto que muchas veces las personas que alguna vez estuvieron en un bando terminaron convirtiéndose al opuesto. Es importante mencionar que el texto desmitifica la marcha de los cuatro suyos y a sus organizadores. En ese momento, de repente, el desconocimiento hacía creer a la gente que se trataba de una lucha totalmente principista, pero el libro deja claro que fue una confluencia de intereses diversos, desde económicos hasta personales. También facilita comprender la situación actual, pues habla de personajes grises que jugaron a favor del régimen y que en los últimos años han tomado un rol relevante. Otro aspecto que destaca es la estructura circular del inicio y el final del libro. Esto porque ambos momentos colocan al autor frente a un puesto de periódico repleto de portadas de los diarios chicha, pero con un cambio importante en su mirada del mundo. Ya no es la perspectiva del estudiante universitario alejado de la barbarie de la época, sino que es una visión consciente de todo lo que se escondía detrás de esas imágenes sensacionalistas. En resumen, La marcha del fin del mundo es un libro de no ficción teórico según Adler y Van Doren. Específicamente es una crónica, donde el autor hace uso de sus memorias como practicante del proyecto periodístico contra el régimen fujimorista para contar cómo se organizó la marcha de los cuatro suyos. La narración tiene el plus de apoyarse en testimonios de terceros y documentación posterior, lo que ayuda a contextualizar los eventos narrados de la forma más objetiva posible y entender por qué diferentes actores relevantes hoy actúan de la forma en que lo hacen.